¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta charla de las emociones y la apendicitis, la verdad que no te dicen. Sean todos ustedes bienvenidos a esta charla. Aquí, gracias por adquirir este pequeño curso y bueno, pues esperamos, ¿verdad?, que esto sea de su ayuda, sea de su utilidad para que precisamente estos síntomas, bueno, pues ustedes lo empiecen a identificar, lo empiecen a notar y si tienen algún conocido, algún familiar que tiene este padecimiento, bueno, pues aquí ya tienen una herramienta precisamente para ayudarlos a sanar. Hoy hemos descubierto, y ustedes ya lo conocen, que el 100% de los mecanismos de defensa que la mayoría de las personas conoce como enfermedades son netamente emocionales. Y prácticamente la emoción, sobre todo la emoción negativa, es la que nos va a perjudicar en todo nuestro sistema. De manera principal en nuestro sistema digestivo y bueno, pues de allí viene todo este desbarajuste, ¿verdad? En nuestro cuerpo viene toda esta inestabilidad que nosotros a lo largo de nuestra vida y de nuestro día a día, bueno, pues vamos sufriendo, vamos generando y a veces parece ser que nos causa una cierta desesperación de quitar ciertos síntomas, ¿verdad? A veces podemos consumir productos de patente y pareciera ser que nos resultan solamente un momento o apaciguan el dolor un momento, pero pues la sintomatología no se quita y precisamente no se quita porque no combatimos la raíz. ¿Cuál va a ser la raíz? Precisamente es la emoción. Si nosotros no quitamos las emociones de nuestro organismo, bueno, no podemos sanar. Sean todos ustedes bienvenidos a este tema de las emociones y apendicitis, la verdad que no te dicen. Bueno, me presento para algunos de ustedes, quizá ya nos conocen, mi nombre es Jorge Gasca Hernández, tenemos la licenciatura en Filosofía, la maestría en Innovación Educativa, también nos otorgaron en el año 2025, en diciembre, un doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes por Excelencia y bueno, pues somos terapeutas biofísicos y hacemos estas charlas precisamente para todos ustedes, ayudarlos a sanar, ayudarlos a decodificar sus pensamientos, sus creencias y poder de alguna manera sanar desde la raíz, como le decíamos al inicio, toda sintomatología. Hoy por hoy podemos decir que todo tiene reversa siempre y cuando aprendamos a ser conscientes de las emociones y de ese ser consciente de las emociones, bueno, irlas modificando, irlas transformando en un pensamiento positivo
y no seguir en ese pensamiento negativo que nos va perjudicando día a día. Bueno, pues vamos a iniciar, queridos amigos, con esta parte de lo que nos han dicho de la apéndice, ¿verdad? Muchas cosas son mitos, ¿sí?, de esta sintomatología, y nos dicen que de alguna manera esto se da por un exceso, ¿verdad? Un exceso de comer salsa, ¿verdad? De comer chiles, y que la semilla del chile, ¿verdad? Va y tapa el apéndice y de allí se empieza a inflamar y demás. Otros médicos, ¿verdad?, consideran que el apéndice solamente es un adorno, que no tiene una utilidad, que no sirve absolutamente para nada, y que por eso cuando te la quitan, tu sistema digestivo sigue funcionando, entre comillas, con normalidad. Si está el apéndice por algo, es que tiene una función, y esa función te la vamos a ir explicando poco a poco en esta charla. Y bueno, con esto también caemos a esto que nos han comentado, que no cumple con una función, ¿sí? Que simplemente es un adorno, que a lo mejor fue un sobrante, un exceso de lo que es el colon, pero si está allí en nuestro organismo, si está en nuestro cuerpo, bueno, es porque cumple precisamente una función muy importante en todo nuestro sistema digestivo, precisamente en esta parte de lo que es el colon. Y bueno, dicho sea de paso, queridos amigos, todo lo que tiene que ver desde la biofísica con la terminación itis es igual a inflamación. Colitis, gastritis, ¿verdad? Es igual, apendicitis, es igual a inflamación. Es cuando nuestro órgano, ¿verdad?, de alguna manera sufre una alteración, y bueno, pues esa alteración se expande, extiende ese órgano un poco más de lo normal, inclusive pudiéramos decir se irrita por esta inflamación, y es lo que nos causa precisamente esta molestia, este dolor. Hay que mencionar que a veces la apendicitis ya se detecta, pero demasiado tarde. ¿Cómo o por qué decimos que demasiado tarde? Cuando ya el dolor ya no se aguanta, cuando el dolor ya es intenso. Sin embargo, si nosotros quisiéramos saber si tenemos esa sintomatología, vamos a mostrarles algunas señas precisamente de la apendicitis, cuando nuestro cuerpo precisamente nos comienza a hablar, nos comienza a, de alguna manera, a dar estas señales de que, cuidado, algo en nuestro cuerpo está pasando. Y cuando ya nos damos cuenta de la apendicitis, es cuando nos dicen los doctores, ¿sabes qué? Vas directamente al quirófano y moche a la apéndice, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿sí? Nos dan señales. Igual la vesícula, cuando nos duele y que nos dicen, bueno, pues ya tenemos que operar porque omitimos precisamente esos dolores, esas pequeñas punzadas, esos pequeños pellizquitos que decimos, no, pues ahorita me tomo un desinflamante y se me quita, me tomo esto y pues desaparece. Sí, el dolor se desinflama, pero el síntoma va creciendo poco a poco. Entonces hay que tener cuidado cuando nuestro cuerpo nos empieza a hablar, porque luego lo escuchamos, pero cuando nuestro cuerpo nos empieza a gritar. Y ya cuando nos empieza a gritar, precisamente es cuando entramos ya en un quirófano. Bien, pues hay que recordar, queridos amigos, queridas amigas, que nuestro cuerpo, para que esté sano, necesita estar en un equilibrio. Y ese equilibrio se da en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra alma. Hay que recordar que somos estos seres de 3 dimensiones, ¿sí? El cuerpo es el vehículo del alma, ¿sí? Y la mente precisamente es esta relación entre cuerpo y alma para generar ese movimiento, esa voluntad, esa conciencia, ¿sí? Todo nuestro cuerpo tiene memoria. ¿Por qué?
Porque en todo nuestro cuerpo está lleno de neuronas. No solamente nuestro cerebro tiene neuronas, también nuestros intestinos tienen neuronas, nuestro corazón también tiene neuronas. Y hay que recordar que las neuronas, dentro de sus funciones, es precisamente guardar esa memoria corporal. Muchos dicen, ya no tomo café porque siempre me dan agruras. Y no es que el café te dé agruras, es que en alguna ocasión quizá tú estabas disfrutando de tu rico café bien calientito, capuchino americano, del estilo que tú quieras, y hubo una experiencia que te hizo enojar como no tienes idea. Entonces te tomaste el café enojado. ¿Y qué es lo que ocasiona, no en el momento, sino después, las agruras? Entonces, cada vez que tomas café, bueno, el cuerpo recuerda esa experiencia, ¿sí?, de enojo, esa experiencia de, pues de molestia, de fastidio, etcétera, lo que sea que hayas vivido en ese momento. Y al entrar en contacto nuestro organismo con esa sustancia, ¡pum!, recuerda esa experiencia y es otra vez ese malestar, ¿sí? Hay que recordar, como ya les había comentado, que nuestro cuerpo tiene memoria y esa memoria se queda grabada en el inconsciente, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos nuestro inconsciente consciente, entonces vamos a encontrar nuestra sanación, no solamente nuestra sanación espiritual, sino también nuestra sanación corporal. Entonces hay que aprender precisamente a escuchar la voz de nuestra alma, que es nuestra intuición, que a veces es apagada por la mente. ¿Por qué? Porque le mete la duda a nuestra intuición de decir qué es lo que quiero, vete por este camino, suelta, confía y demás. Nuestra mente, cuando nos va realmente bien, empieza la duda de esa voz de nuestra intuición, de esa voz de nuestra alma, y cuando metemos la duda, empezamos a dejar de creer en nosotros, dudamos de lo magnífico que nos está dando, inclusive decimos, caray, me está yendo tan bien, ahora ¿por qué no me está yendo mal? ¿Qué pasa? Y ¡pum!, ¿no? Lo que pensamos se empieza a manifestar y desafortunadamente estamos acostumbrados más a pensar en lo negativo que en lo positivo, ¿sí? Precisamente porque hemos estado acostumbrados a vivir en esa dinámica de lo negativo, en esa dinámica de la escasez, de la pobreza, ¿sí?, de la no abundancia, de que no nos sentimos merecedores de lo que podemos tener, ¿sí?, y demás. Y no vivimos en ese aspecto de agradecimiento, en ese aspecto de amor, donde déjenme decirles que si nosotros vivimos realmente en estas tres condiciones, bendiciente, agradecido, ¿sí?, y en el amor, prácticamente no podemos sanar ni nuestra mente, ni nuestro cuerpo, ni nuestra alma. Por eso tenemos que hablar de esto primero, ¿sí?, de que en estos tres elementos está nuestro equilibrio. Cuerpo sano, mente sana. Escuchamos la voz de nuestra alma, vamos a tener nuestro cuerpo sano, nuestra mente sana, y ahora sí, pudiéramos decirlo de alguna manera, vamos a ser realmente nosotros, vamos a ser realmente auténticos ante las diversas situaciones, ante las diversas circunstancias que se nos presenten en nuestra vida. Entonces, hay que vivir agradecidos, bendicientes, aceptantes y amorosos. Ya le agregamos otra parte. Miren, hay que aceptar nuestras condiciones, hay que aceptar nuestra experiencia y no hay que buscar culpables, no hay que buscar a un responsable. Ese responsable, ese culpable, si le pudiéramos dar este nombre, solamente somos nosotros, no es nadie más. ¿Por qué? Porque nosotros nos permitimos de manera inconsciente vivir esas decisiones, de tomar esa elección, de tener esa experiencia. Muy pocas veces lo hacemos de una manera consciente,
¿sí? Muy pocas veces, pero la mayoría de las veces lo hacemos en el inconsciente. Entonces, ojo, como vivimos en nuestra vida cotidiana de una manera inconsciente y automática, a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra realidad, de lo que está sucediendo y lo que estamos provocando en nuestra vida, ¿sí? ¿Cuántas veces ustedes se levantan en la mañana y ya todo en automático, ¿verdad? Se bañan, se visten por el mismo camino y todo lo hacemos de manera inconsciente, y quizá cuando despiertas un momentito de conciencia de, caray, ya voy en esta calle, ¿a qué horas pasé por las otras avenidas o por esta tienda y demás? O sea, ya regresamos en sí, pudiéramos decirlo de alguna manera, y es cuando vuelve ese aspecto de la conciencia, ¿verdad? Entonces, ojo, hay que recordar que somos seres de 3 dimensiones. Si esas 3 dimensiones están alineadas, están acorde, ¿sí? Si nuestro pensamiento está acorde a la voz del alma y nuestro cuerpo está acorde a nuestra mente y a la voz del alma, bueno, entonces vamos a manifestar y atraer cosas realmente positivas. Hay que recordar, queridos amigos, que nosotros tenemos 3 herramientas de creación: mente, ¿sí?, nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra acción. No sé si ustedes se han fijado, y los invito a que recuerden de una manera consciente en estos momentos qué es lo que has dicho y qué es lo que tú te has dicho que te ha sucedido en tu vida, o lo has pensado y te ha pasado en tu vida. Ojo, allí vemos que nosotros somos los creadores de nuestra realidad y los creadores de nuestra experiencia. Nadie más nos puso en esa situación más que nosotros mismos, ¿sí? Muchos van a decir, es que yo no tuve alternativa. Sí, sí tuviste alternativa, solamente que no tuviste la suficiente conciencia para decidir algo contrario a esa presión que tú estabas experimentando en ese momento, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, ¿por qué hablamos de esto? Porque desde esos sentimientos de insatisfacción, esos sentimientos de temor, de miedo, de angustia, de conformismo, de que pues ya tengo que soportar esto, me tengo que aguantar con esta situación, tengo que soportar esto. Bueno, pues allí viene todo el desequilibrio emocional que afecta a nuestro organismo y que detonan precisamente estos mecanismos de defensa que la mayoría lo conoce como enfermedades. Nosotros desde la biofísica te decimos, las enfermedades no existen, ¿sí? Simple y sencillamente son alteraciones en nuestro organismo que nos están diciendo que tenemos que cambiar nuestro pensamiento y nuestras emociones para que nuestro cuerpo se pueda regenerar en automático y pueda encontrar precisamente esa sanación corporal, esa sanación espiritual y esa sanación, vamos a decirlo así, biológica o psicológica y mental, ¿sí? Entonces, ojo, ¿sí? Todas esas experiencias que nosotros vivimos y que desafortunadamente siempre son negativas, son las que generan este desequilibrio en nuestro organismo. Y si tú te fijas con detenimiento, la mayoría de los mecanismos de defensa tienen nombres de emociones, ¿no? Presión arterial porque estás estresado o estás presionado constantemente, ¿sí? Colitis nerviosa porque vivimos precisamente en ese nerviosismo. Por citar algunas, podemos encontrar un sinfín de enfermedades que tienen un nombre emocional desde su raíz. Bueno, una vez dicho esta introducción, queridos amigos, vamos a hablar del sistema digestivo, porque es allí donde empieza todo el desorden para detonar estos mecanismos de defensa. Hay que tener en cuenta que el sistema digestivo tiene las siguientes funciones. Una, absorber nutrientes. ¿Dónde se absorben los nutrientes? Allí tenemos en su pantalla una imagen, ¿sí?, donde está el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente, ¿sí?, que muchos de nosotros lo conocemos como el intestino grueso, ¿sí? Ojo, fíjense bien, cuando nosotros empezamos nuestro
proceso digestivo no empieza cuando el bolo alimenticio está en nuestra boca, empieza desde que pensamos qué es lo que vamos a comer, perdón, ¿sí? Entonces, ya empezamos a pensar qué es lo que vamos a comer, nuestras glándulas salivales empiezan este proceso de generar saliva, ¿sí? Inclusive decimos este dicho, ¿no? Los que nos ven y que son de aquí de México, se me hizo agua a la boca, ¿no? Que ya estamos salivando, ya nos estamos saboreando, ya estamos, es más, todavía ni siquiera entra ese primer bocado a nuestra boca y ya estamos experimentando los sabores, ¿sí? Entonces, entra por nuestra tráquea, ¿verdad? Baja por todo nuestro esófago hasta llegar al estómago, ahí empieza la descomposición, ¿sí? De aquel bolo alimenticio que no trituramos cuando lo estuvimos masticando y empieza por todo nuestro intestino grueso. Entonces, imagínense nuestro intestino grueso, va el bolo alimenticio, ¿sí? Y en las paredes de nuestro intestino hay serie de conexiones, ¿verdad? Una serie de conexiones que tiene que ver con venas y esas venitas, ¿sí? Absorben los nutrientes, absorben las vitaminas, los minerales para que se regresen a la vena aorta, ¿sí? Y sea llevado al hígado para su purificación, su proceso, para que esa sangre sea llevada también a los pulmones para la oxigenación y después al corazón para la distribución en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Entonces, esa es una de las primeras funciones, absorber los nutrientes, ¿sí? Y ojo, la segunda función de nuestro sistema digestivo es la bomba hidráulica, ¿sí? Es una bomba hidráulica porque es donde se acumula la mayor parte de la sangre que está retornando precisamente con los nutrientes que nosotros le damos de nuestros alimentos, ¿verdad? Entonces empieza a absorber, hace este proceso de ir al hígado, los pulmones, el corazón y ya después de allí se distribuye a todo nuestro cuerpo. Entonces imagínate una emoción negativa, ¿sí? Porque esa es la tercera función del sistema digestivo, nuestro segundo cerebro que tiene 100 millones de neuronas, ¿sí? Y imagínate una emoción positiva o negativa, no te afecta directamente el cerebro o el corazón en primera instancia, lo que te afecta de manera inmediata son tus intestinos, ¿verdad? Entonces, fíjate desde este aspecto. Cuando tú te enojas, ¿en dónde sientes el dolor? Pues inmediatamente en el estómago, ¿verdad? Muchos dicen, hasta me dio diarrea. Sí, porque alteraste el movimiento de la peristalsis. Más adelante les vamos a explicar este apartadito y te invito, si estás llegando hasta este momento, que veas nuestra charla, El secreto de la salud está en tus intestinos, donde explicamos más a detalle precisamente este proceso de nuestro sistema digestivo, ¿sí? Entonces, alteras el movimiento de la peristalsis y con eso alteras el pH, la velocidad, la acidez del colon, ¿sí? Generando adherencias a las paredes del colon y esto hace que los nutrientes no sean absorbidos de la mejor manera posible. Y como se van quedando pegados, pues el bolo alimenticio va caminando, pero no absorbe ningún nutriente más que la fermentación del excremento que ya está pegado en el intestino. Por eso a veces tenemos estreñimiento, tenemos diarrea, tenemos muchos gases. ¿Por qué? Porque si nosotros alteramos el movimiento de peristalsis, ¿qué es lo que sucede con nuestro colon? O se aguanga y se hace muy ancho, se puede hacer 4 veces su tamaño el colon, ¿sí? O se contrae, es decir, se hace chiquito y por eso nos estreñimos o por eso cuando vas a evacuar
haces tu heces fecal muy delgadita o a veces hasta en abonos, ¿no? Estás estreñido, muchos dicen, es que fui como 4 veces al baño, sí, pero ¿cuánta cantidad hiciste? ¿De qué tamaño hiciste? ¿Cuál fue la forma en la cual evacuaste? ¿Y por qué decimos que seas estreñido? Porque hiciste poquito y muy delgadito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma correcta o saber si tú estás sano desde tu heces fecal? Cuando haces así de grueso y se notan los segmentos del intestino. Fíjense, por ejemplo, en las heces fecales de los niños, ¿sí? Vulgarmente dicen, hicieron unos troncotes. ¿Por qué? Porque el niño siempre está feliz, el niño siempre está viviendo en ese amor, en ese entusiasmo, en esa alegría. Lo regañas inmediatamente, a los 5 segundos sí se entristece, supera su tristeza, va, te abraza, te besa, te llena de mucho amor, de mucho cariño, etcétera, etcétera. Y entonces por eso también los niños inmediatamente se recuperan. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para pensar en lo negativo, no tienen tiempo de preocuparse como si se preocupa un adulto o como ya el adulto vive en esa ley del talión, ¿no? De ojo por ojo, diente por diente. Me lo hiciste, me la pagas. Me generaste esto, pues ahora yo me voy a desquitar contigo y te voy a criticar y perdono, pero no olvido, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vivimos en un relajo de emociones y de pensamientos que van afectando a nuestra salud, cosa que no hacen los niños. Y allí tenemos ese ejemplo directo. Fíjate bien, la mayoría, algunos van a decir, oye Jorge, a mí me quitaron la apéndice antes de los 13 años. ¿Qué pasó allí? Entonces, si yo soy niño, si yo vivo feliz, etcétera, etcétera, déjame decirte lo siguiente. Desde el momento de la fecundación hasta los 13 años biológicos, ¿sí? Todo lo que te pase a ti en tu infancia es por las emociones que viven tus papás en ese proceso, ¿sí? Y de los 13 años en adelante ya son emociones tuyas. ¿Por qué? Porque a los 13 años se considera ya desde la psicología y desde la ciencia que ya desarrolla la persona su conciencia y ya sabe distinguir realmente entre lo bueno y lo malo, entre lo que le sirve y lo que no le va a servir. Entonces, antes de los 13 años, si ustedes se fijan, los niños y los adolescentes son muy observadores y empiezan a ver, a mi mamá le molesta esto, a mi papá le molesta esto, a mi abuelita, a mi tío, etcétera, etcétera, o con la persona que vive más cercano y que le tiene mucho aprecio, y empieza a imitar esas emociones y empieza a almacenar en su mente, en su inconsciente y en su subconsciente todo lo que le molesta a las personas, ¿sí? Entonces, te pongo un ejemplo claro, ¿verdad? Algo que yo estoy trabajando con la biofísica es precisamente dejar de usar lentes. Te puedo decir que mi graduación ha disminuido, eso se lo podemos comprobar científicamente allí cuando nos vamos a hacer los exámenes, ¿verdad? de visuales, ¿sí? Y que he obtenido resultados y uso lentes desde los 8 años. Cuando yo encuentro esta información, empiezo a ver esas experiencias que hicieron molestar a mi papá y a mi mamá y que yo también las juzgué en ese momento porque vi el coraje que tuvo mi papá, vi el enojo que tuvo mi mamá y yo dije, a esa persona hay que odiar, hay que tenerle rencor, no hay que prestarle atención, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a generar como esa molestia en ti y lo vas haciendo parte de tu moralidad, parte de tu personalidad y después de los 13 años ya es tuyo esa emoción, ¿verdad? Entonces, hasta que no cambies la emoción, vas a empezar a ver las mejoras precisamente en tu vida. Por eso muchos autores el día de hoy
nos invitan a quitar las creencias limitantes, y muchas de esas creencias limitantes es lo que nosotros traemos cargado desde la infancia, ¿sí? Y de toda nuestra vida con esa misma moral, con esa misma ética, con esos mismos valores que nos van rigiendo nuestra vida y que en lugar de ayudarnos, en la mayoría de los casos, pues nos va haciendo daño porque todo lo queremos encuadrar a eso de lo cual nos enseñaron, inclusive encontramos otra información completamente nueva, ni siquiera le damos la oportunidad de practicarla porque decimos, no, eso no sirve, eso no funciona, eso no lo creo. Y yo te puedo decir, ¿y lo has intentado por lo menos? ¿Lo has practicado aunque sea un poquito? Muchos dicen no. Y tenemos muchos casos, ¿verdad? Nosotros damos terapias, pero en muchos casos que las personas se quedan a la mitad, ¿verdad? De su proceso. ¿Por qué? Porque no aguantan el quitar, el descodificar, el quitar esas creencias limitantes que nos van frenando a desarrollarnos precisamente nosotros, ¿sí? Entonces, ojo. Entonces, cuando se nos da una apendicitis antes de los 13 años, es por causa de las emociones de los papás, ¿sí? Y también, después de los 13 años, ya son emociones negativas que nosotros vamos experimentando y hay que tener mucho cuidado. La emoción negativa tiene que ver con 3 niveles. Uno, la intensidad, ¿sí? Es decir, si ponemos nosotros una escala del 1 al 10, ¿qué tanto te molesta? ¿Qué tanto te enoja? ¿Qué tanto te fastidia? ¿Qué tanto te pone de malas una situación? Número 2, la frecuencia. De los 6 días de la semana, ¿cuántos días, o 7 días de la semana, perdón, cuántos días estás enojado? A lo mejor 1, 2, 3 o todo el día, ¿sí? La duración también, ¿sí? Media hora, 1 hora. A veces personas viven enojadas con su hermano durante 25 años porque la herencia no fue repartida tal cual y sabes que te vas a morir y no te vas a llevar nada, pero tu enojo, tu coraje dura 25 o 30 años hasta el grado de no ver a esa persona porque la odias, ¿no? Entonces, ojo, esas experiencias negativas, como ya les decía, bueno, pues nos van alterando precisamente en todo nuestro sistema digestivo y al alterar nuestro sistema digestivo, pues lo llenamos de toxinas y entonces imagínense qué nutrientes, qué oxigenación va a llevar esa sangre que nosotros absorbemos en nuestros intestinos a nuestros órganos. Ninguna, ¿sí? Ninguna. Y cada emoción negativa va a enfrascarse en un órgano que nos va a ir avisando que algo está sucediendo y que algo tenemos que cambiar de nosotros, ¿sí? Entonces, continuando con esto, vamos a hablar de qué es la apéndice. Allí lo tenemos, miren, está en nuestro colon ascendente, ¿sí? Que es como si fuera una tripita, ¿sí? Y una de las funciones de esa tripita precisamente es el movimiento de la peristalsis. Ajá. Y también el impulso de toda la linfa al tronco linfático central, ¿sí? Entonces, ojo, esa es la función de la apéndice y muchos médicos no ven esta función. Por eso muchos dicen, no, pues es que nomás está de adorno porque te la quito y tu colon puede seguir funcionando. Sí, funciona. ¿Por qué? Porque el colon absorbe esa función que le tocaba hacer a la apéndice. Ajá. Entonces, ojo con esto, ¿sí? La apéndice tiene una función, que la función es el movimiento de peristalsis, es decir, que los intestinos se muevan debidamente como deben de ser y impulsan a la linfa a llegar al tronco linfático central. Esa es una de las funciones principales que tiene la apéndice. Y bueno, ¿qué es
precisamente el apéndice, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado, ¿sí? Se encuentra al inicio del colon ascendente, se ocupa de la peristalsis, impulsa toda la linfa al tronco linfático central y ojo, al cortarla, el trabajo lo hace el colon. Entonces hagan de cuenta que lo sobrecargamos de esa función, ¿sí? Cada vez que nosotros quitamos un órgano de nuestro cuerpo, hay otro que sustituye, se modifica ese órgano para que esa función siga estando, ¿sí? Esa función sigue estando. Nos quitan la vesícula, por ejemplo, igual. Hay otro órgano que hace la función de la vesícula, ¿sí? Siempre va a haber un órgano que va a absorber la función de ese órgano que se nos quitó. Lo que aquí queremos dar a conocer son precisamente estas señales para que no llegues precisamente a la operación, ¿sí? Porque si llegas a la operación, ok, sí, te quitan el problema de raíz, pero después vienen otras complicaciones y eso es algo que no nos dicen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es la linfa, ¿sí? La linfa es un líquido claro o amarillento que circula a través del sistema linfático. Fíjense bien, recoge los desechos de los tejidos corporales y transporta glóbulos blancos que combaten infecciones. Ajá. Entonces, el apéndice, ¿verdad?, le da esa fuerza precisamente a la linfa. Imaginémonos como la linfa es todo lo que está ahí en su imagen de color verde, esas venitas verdes, ¿sí? Imaginémonos que es como un aspecto de sangre, vamos a decirlo así, que va corriendo todos nuestros glóbulos blancos, que pudiéramos decir es nuestro sistema inmunológico, porque esos glóbulos blancos nos defienden de bacterias, de virus, de hachas, de arqueas que están de más en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, al quitarla, ¿qué es lo que va a hacer nuestro colon? ¿Sí? En esta partecita de aquí, hagan de cuenta que se quita allí esa tripita, allí tenemos apéndice inflamado, ¿sí? Se quita esa tripita y esa parte, ¿verdad?, final del colon es el que le va a tocar la chamba. Y no solamente esa parte final, sino a todo el colon, ¿sí? Al colon ascendente, al transverso y al descendente, ¿sí? Por eso a veces se puede tener un poquito más de complicaciones al momento de evacuar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una alteración en el colon, ¿sí? ¿Qué es entonces lo que ocasiona la apéndice? ¿Sí? ¿Qué emociones, afectan al apéndice? Lo que afectan al apéndice es un enojo intensivo, ¿sí? Estar presionado excesivamente, una tristeza profunda, y esa mezcla de las tres emociones o dos de esas emociones, ¿sí?, generan una descarga adrenérgica, es decir, descargan esa energía negativa, ¿sí?, y esas toxinas en nuestro cuerpo. No solamente la comida tiene toxinas o las bebidas tienen toxinas, no. También lo que tiene toxinas es nuestras emociones, sobre todo las emociones negativas, y más cuando nosotros ya estamos pensando en eso, ¿sí? Y que casi decimos, hijo de su tantas por cuantas, ¿sí? La presión, el estrés, la tristeza profunda de a veces no sentirnos valorados, no sentirnos tomados en cuenta, etcétera, etcétera. Todas estas emociones combinadas van directamente a nuestro apéndice. Y fíjense bien, estas tres emociones alteran nuestro colon, ¿sí? Y sobre todo del lado derecho vamos a sentir espasmos, es decir, pellizcos, ¿sí? Vamos a sentir pellizcos, estos espasmos de heces fecales que están pegadas precisamente en nuestro colon, ¿sí? Y se dice que nosotros podemos almacenar, fíjense bien,
12 kilos de heces fecal en nuestro colon. Imagínate, ¿sí? Por eso a veces se te suelta el estómago porque ya no tienes esa capacidad de absorción. Ajá. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Limpiar tu colon. ¿Para qué? Para que se regenere la flora intestinal, las bacterias que se necesitan para que se haga el movimiento peristáltico adecuado y también puedas absorber los nutrientes suficientes. Y del lado izquierdo, ¿sí? Se hace un aguangamiento, ajá, y te sientes contracturado, sientes estreñido, ¿sí? Por esa parte, ajá. Entonces, el lado derecho siempre va a ser una afectación hacia un hombre. El lado izquierdo siempre va a ser una afectación sobre una mujer, ¿sí? Que nosotros juzgamos, condenamos a un hombre del lado derecho, condenamos a una mujer y nos va a afectar el lado izquierdo, ¿sí? El coraje, entonces, muy intenso, el apéndice se nos da, fíjense bien, por un coraje muy intenso con un hombre porque no te reconoce o valora. Ahí está, porque no te reconoce o valora, ¿sí? En el caso de los niños menores de 13 años, fue de papá o de mamá que ese hombre no te reconoce y no te valora como lo que tú quieres. Y ese hombre es un hombre muy cercano, que puede ser tu papá, que puede ser un hijo, que puede ser tu pareja. Un hombre muy importante para tu vida, ¿sí? Que quizá a veces pudiéramos decir, oye, no manches, estoy embarazada, ¿sí? Y mi papá no me dejó ninguna herencia, o mi papá nunca me quiso, o etcétera, etcétera, y yo lo juzgué, pum, y le agarraste coraje, ¡zas, mano! Allí cuidado, ¿por qué? Porque posiblemente tu hijo, al momento de nacer, obviamente no va a ser luego, pero en el transcurso de los años, va a desarrollar esa apendicitis. Y fíjense bien, ¿por qué decimos que son de las emociones, que son emociones de los papás? Por la siguiente razón. Ajá. Cuando el bebé esté en el vientre de la madre, come por medio del cordón umbilical, ¿sí? Y no solamente come comida, sino también come las emociones y los corajes de papá y de mamá. Ajá. Entonces, también allí van por el cordón umbilical todos estos pensamientos negativos, todos estos estrés, todas estas cosas negativas directamente al bebé. Ajá. Entonces muchos decimos, ay, el bebé es bien berrinchudo. Ah, ¿cuántos corajes no hiciste? Y esa es una manifestación de sacar ese coraje del niño, de ese resentimiento que está dado, que está puesto en ese momento, ¿sí? Por eso decimos que antes de los 13 años son emociones que vive papá y mamá. Ok, entonces fíjate bien, en el colon se guardan las memorias emocionales, por eso luego un coraje, híjole, te da el retortijón, la punzada, el pellizquito en el intestino, en el colon, ¿sí? Y ojo, cuando hay esta alteración por las emociones negativas, ¿qué alteramos? El pH, el volumen, la velocidad. Vemos que hay demasiado dióxido de carbono, y al haber demasiado dióxido de carbono, esto es una señal que estamos intoxicados, ¿sí? Porque hay más dióxido de carbono que oxígeno, o a veces al contrario, hay más oxígeno y pues hay una alteración también sanguínea que nos puede llevar a tener arritmias, o sentimos que se nos baja la presión, ¿verdad? Porque no estamos en ese aspecto equilibrado. Y bueno, pues esto hace que se genere que la sangre no se impulse, porque hay contractura y ya hay aguangamiento, ¿sí? En uno está muy cerrado, en otro está muy abierto, entonces esto hace que el intestino no esté trabajando al 100%, ¿sí? Y al no estar trabajando al 100%, entonces sufrimos del estreñimiento, sufrimos de este dolor de la apéndice por no tener ese control emocional, ¿sí? Y que va impactando directamente en nuestro sistema digestivo. Entonces, fíjense bien,
La alteración en el colon, entonces, ¿qué sucede? Se inflama. ¿Y por qué se inflama? Porque se está protegiendo de la acidez que nosotros le estamos metiendo, ¿sí? De esa acidez de los fecalitos o fecalomas, que es la materia orgánica que se está quedando pegada en las paredes del intestino, ¿sí? Entonces imagínate, se va quedando pegada, está nuestro intestino, aquí está el apéndice, mi dedo, hagan de cuenta que el apéndice, entonces llega una heces fecal, una materia orgánica y ¡pum!, tapa el apéndice. Y el apéndice está aquí con un tubito, entonces la tapa ya no tiene el movimiento y nos empieza a doler el estómago, ¿sí? ¿Por qué? Porque los fecalitos y los fecalomas se están adhiriendo cada vez más, ¿sí? A veces puede suceder que se despegan y caen precisamente en esto que yo les decía, en la entrada de la apéndice y tapa el impulso de la linfa. Entonces, la linfa que quedó aquí atrapada, que tiene que regresar, ¿sí? Pues ya no sale, ¿sí? Y ustedes, ¿qué va a suceder? Va a buscar una salida. Ustedes tapen una manguera, ¿sí? Tapen una manguera que tienen conectada en la llave. ¿Y qué es lo que pasa? Si está conectada la llave, está saliendo agua, la tapamos para que no salga por la manguera, empieza a buscar la salida y empieza a botar precisamente la tuerca o se empieza a salir por la llave. Esto mismo sucede con la apéndice, ¿sí? Entonces no encuentra una salida, se inflama y al momento de inflamar, ¡pum!, revienta. Y es cuando dicen los doctores, apenas llegaste a tiempo, porque una vez que se te riega ese líquido almacenado en el apéndice, imagínate el tiempo, la fermentación que ya tiene, el estado de echado a perder de la linfa que ya está tapado y que no puede retornar, es lo que lo hace nocivo a todos los demás órganos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los fecalitos se fermentan y puede generar una peritonitis o perforación también en el colon, no solamente la apendicitis, sino también estas otras complicaciones. Ojo, ¿cómo identificar entonces que nos va a dar apendicitis o que tenemos allí que poner atención al apéndice? Uno, cuando la inflamación presiona la vena y esto hace que la pierna derecha se ponga roja, ¿sí? Que la pierna derecha se ponga roja, ¿sí? Ojo, el apéndice no te da por enojarte con una mujer, te da por enojarte por un hombre, ¿sí? Por un hombre que no te valora, ¿ok? Bueno, entonces la señal es que la pierna se pone roja y si no se pone roja, se genera hidrocele ovárica o testicular. Aquí tenemos una imagen, es decir, empieza a entrar agua dentro de los testículos en el caso de los hombres o empieza a entrar agua en los ovarios en el caso de las mujeres. Y allí empieza una sintomatología como que, me dio mal de orín o me duele, yo creo que tengo infección, y no, es una señal también de que la apéndice te está hablando para que empieces a modificar tu pensamiento, empieces a hacerle caso y no llegues precisamente a una cirugía. Como son síntomas muy leves, pues la mayoría no les hace caso. Y ya les hace caso cuando ya sentimos el dolor ya muy intenso en el estómago, así como que ya no me aguanto, inclusive hasta ya ni me puedo levantar, ya no me puedo mover porque es tan intenso el dolor, ¿sí? Te toca un poquito, inmediatamente hasta te enojas, ¿verdad? Pero ese es cuando ya tu cuerpo ya te está gritando. Hay señales y hay que poner atención, ¿sí? Entonces, Jorge, ¿cómo quitamos esto? Bueno, primera instancia te vamos a recomendar una terapia de aterrizaje emocional, ¿sí? Donde, bueno, pues tenemos que quitar esos pensamientos negativos,
¿sí? Aquí también depende de qué tan abierto o abierta estés tú a cambiar tu manera de pensar, a modificar tus creencias, ¿sí? Y poder mejorar tu entorno, tu realidad, no la de las demás, la tuya. Y nosotros trabajamos con nutrientes naturales, ¿sí? ¿Qué te podemos recomendar? Nosotros trabajamos con un laboratorio de Guadalajara que se llama Ives Evolution y te podemos recomendar de nuestros productos el Real XB, el Calcio Coral, que equilibra el pH, descontractura el colon, el RH100, que es una depuración hepática muy buena, unas linasas que te ayudan para eliminar el estreñimiento, Life Mix y Slani. Además, el Carticat, que inhibe el dolor, ¿sí? Si tú consumes esto, más tu terapia, bueno, les vamos a ir ganando precisamente a la cirugía para que no llegues a ese momento, ¿sí? Y si no quieres tu terapia de aterrizaje emocional, ya te dijimos en este video qué emoción es la que te enoja. Empieza a amar a ese hombre, empieza a bendecir a ese hombre, empieza a aceptar lo que te hizo ese hombre, pero no para decir, sí, ya lo acepto y ya tengo que vivir con eso. No, acéptalo para que lo transformes, lo perdones realmente con amor y empieces a sanar, ¿sí? Lo que te hace estar sano es vivir y vibrar siempre en el amor. Muchos pueden decir, es difícil. Sí puede ser complicado, pero no es imposible, ¿sí? Y bueno, queridos amigos, pues muchísimas gracias por llegar con nosotros hasta este momento. Gracias por ver este video y bueno, pues te invitamos a que nos sigas en nuestra página de Facebook, de YouTube y de TikTok, que lleva el nombre de Sana y Equilíbrate 3.1 y te dejamos el teléfono para que agendes tu cita de aterrizaje emocional. Me despido de ustedes, su amigo Jorge Gasca, y nos vemos en otro video.